Seguimos dialogando con Carlos Maggi. No quisiera quedarme en el libro, Carlos, que en todo caso está a la venta en las librerías y ya conocemos por lo menos la anécdota, pero de la anécdota surge que Artigas encuentra en Thomas Paine el fundamento no solo filosófico, sino instrumental, político, para construir algo que finalmente fracasó, o por lo menos fracasó en los términos que lo concebía o que lo soñaba Artigas. En parte también, tú lo decís, por su propio radicalismo. Era una persona bastante obcecada, digamos, en algunas de sus decisiones. Y bueno, obviamente por los poderes que estaban en juego, sí, claro, ¿no? Ahí estaba al lado un vecino del tamaño de un continente, que era Brasil, con el ejército de Wellington, que había peleado en Waterloo contra Napoleón. Ellos se trasladan el imperio a Brasil junto con la corte y junto al regimiento. Sí, junto claro, a el imperio portugués. Claro, sí. Toda la fuerza. Esa fuerza era desconocida. Estos peleaban para hacer una carga de caballería que decidía todo. Claro, en Brasil ya había una escuela de guerra. Por supuesto, en un nivel absolutamente... Nunca ningún encuentro de los criollos con los portugueses pudieron ganarle. ¿Quién a quién? Nunca le ganaron a los portugueses, claro, jamás, claro. Invictos. Invictos en Europa, invictos en América. Sí. Ahora, por eso digo, era una guerra perdida, sí, en lo militar por lo menos. Después de haber hecho desaparecer del mapa a los pitucos porteños. Los pitucos porteños decía, el poder reside en la capital. Claro, claro. ¿No? Cambiamos el rey por un rey que traemos nosotros y todo sigue igual. Te decía, no, somos todos iguales. Somos todos iguales y yo tengo un puerto, me parece que era un poco... Bueno, sí, claro, por supuesto, por supuesto. Estaba leyendo lo que significaba la aduana de Buenos Aires para el erario público del virreinato. Sí, claro, la observación 90, servía primero para tener libro Paine. Claro, bueno, además, claro. Para que el contrabando viniera acá. Claro, claro. Ese era también un diferencial para... Claro, claro. Era un puerto, el mejor puerto del sur. Uh-huh. Bueno, y a partir de esas ideas surge algo que tú señalas en el libro, que uno lo puede seguir, obviamente con algunos aportes significativos y también que marcaron un hito, como fue la llegada masiva de inmigrantes europeos a partir de fines del siglo XIX, comienzo del XX, que es la igualdad, el concepto de igualdad, de que aquí Naides es más que Naides, y eso es algo que venía ya claro, de esa época. Sí, sí, esa cosa rara, y además, en ese momento de creación, de transmisión de inmigración, los inmigrantes fueron más que los criollos, y eso significó una suba de la cultura general muy grande. Cada uno que venía, mi abuelo, por ejemplo, vino y era analfabeto, pero sabía tocar el clarinete y podía tocar en una banda leyendo música. No era capaz de leer letras, pero leía música. O sea, venían con una formación europea diferente a lo que acá había y lo cambiaron. Y además seguramente sabía que él era analfabeto, pero que el hijo obligatoriamente tenía que estudiar. Por supuesto, el hijo se recibió. Claro. Eso no tenía otro objetivo más que lograr que sus hijos estudiaran. Claro, ¿no? mi hijo, el doctor, sucedió claro, al pie de la letra. Claro, que uno ahora lo mira medio despectivamente, sí, porque no se trataba que fueran todos universitarios, se trataba que todos fueran instruidos como para autovalerse. Sí, claro, pero tuvo 8 hijos y uno de ellos se recibió en odontología y fue dentista. ¿Tu padre? Mi abuelo. Ah, tu abuelo, claro. Y eso, ¿dura hasta ahora? ¿Te parece que hay un sentido igualitario en la sociedad uruguaya hoy, a pesar de todos los cambios que ha experimentado desde todo punto de vista? Mira, no sé si se produjo ese cambio o si es que estamos en vías de producirlo, salvo que arreglemos cosas muy importantes, ¿no? Si se te viene la noticia de que en las mediciones del Instituto PISA, los barrios pobres de Montevideo tienen el mayor número de repetidores de todo el mundo. Tiene 61 países, no son todo el mundo. 62 países están en la actividad de PISA. Ningún país está en peor situación, los barrios pobres, que el Uruguay. Sí, tiene niveles de, o sea que por decirlo con respeto, africanos, ¿no? Sí, y al revés, los barrios, en institutos
privados y también públicos, en los barrios más favorecidos, por eso de algún modo, tienen niveles de aprendizaje muy altos. Pero ahí la Carrasco, Punta Gorda, Malvin, Pocitos, tienen un éxito en la enseñanza pública igual al resto de Latinoamérica y estar entre los primeros. Claro. ¿No? Pero los barrios pobres tienen la maldición que parece querida, ¿no? Están dejados de la mano de Dios, sabiéndose lo que hay que hacer. Por eso yo digo que es una contingencia. Si fuera un misterio, ¿por qué pasa esto? Claro. No, sabemos lo que hay que hacer. Sí, ahí intervienen otros factores que tienen que ver con cuestiones de índole, de los poderes fácticos, como se dice elegantemente. Sí, ¿no? mi querido, pero no es una cosa tan extraña. Lo primero que debe pensar un hombre de izquierda, lo sé por experiencia, es qué hacemos con los pobres, cómo arreglamos a los que están mal. Eso es lo primero que piensa un tipo cuando encara la convivencia humana y dice estos no pueden estar desasistidos como están, son los primeros que hay que ayudar. ¿Artigas era un hombre de izquierda en ese sentido? Yo soy un vallista viejo. No, Artigas, digo. Artigas era un tipo muy particular, porque Artigas era un radical absoluto en un mundo en el cual eso no se conocía, no era una manera de ser normal. Él no era un tipo normal en sus elecciones, en sus gustos, en su hondo en irse a vivir con los indios, ¿no? Por ejemplo. Sí, pero iba a vivir a los indios y prefería vivir en esa. Y cuando tuvo que ir a jugársela, se fue a su territorio. Y donde estaba, decía, estoy en el centro de mis recursos. A diferencia de otro tipo de líderes, no es que fue a vivir con los indios como un español o claro. Lo reconocían como un igual. Claro, o en todo caso le reconocía una autoridad porque lo vieron vivir. Sí, hay más de 10 documentos que dice estoy en el centro de mis recursos. Sí, es donde él está cómodo y tiene su fuerza. Ese era es un tipo absolutamente raro. Claro, ese era su ejército principalmente, su base. Sí, que eran los 500 indios de Lanza, que estaban en una zona, porque tampoco no eran todos los indígenas, era un grupo de tribus charrúas. Y eso era su fuerza. Eso lo manejaba como un rey y lo llevaba a un lado o a otro en su guerra federal. Solo él, porque los charrúas eran complicaditos también, ¿no? Sí, pero iban y lo seguían con una disciplina extraordinaria. ¿Qué veían en Artigas? Un padre, lo dicen, está dicho. Es una cosa muy curiosa. Artigas fue contrabandista. No tiene un peso, nunca. ¿Dónde iba la plata de ese contrabando? Un tipo que era el rey para llevar contrabando. Hacía contrabando para la tribu, que es una cosa tan normal. Se supone que ahí tenía... tenía hijos, tenía, en fin, una familia. Sí, claro. Hay un encuentro fantástico que está contado minuciosamente por la policía, donde en un momento dado viene Artigas con tropa de contrabando y lo está cercado. Y en ese momento, cuando está liquidado, entran los indios y matan a 4 o 5 para empezar la discusión. No, y después dice que se equivocaron, que creyeron que eran faeneros, que estaban matando vacas y que son sus enemigos. Así que el policía, que son 6 o 7 contra 200, que ya mataron a 4 o 5, te podrás imaginar que enfría la cosa. Yo que si mientras todo esto se discute, Artigas se va con toda la tropa para otro lado y se hace humo. Y el jefe de ese piquete dice, yo creo que hay una cierta malicia en esto. Todavía no estaba muy convencido, pero es un documento divino, delicioso, ¿no? Tú planteas allí también, porque estas son cosas que no se enseñan de la historia. Tampoco que algunas cosas de las que cuenta Vázquez Franco se enseñan, pero estas que muestran un Artigas extremadamente popular, por decirlo en términos contemporáneos, tampoco se cuenta mucho, ¿no? Él no tenía, o digamos, en Montevideo también tenía enemigos, y muchos de esos enemigos fueron quienes después configuraron lo que conocimos como la República Oriental del Uruguay, en su Constitución y en su... Basta leer la Constitución. Después que dice que somos todos iguales, dice que los que no tienen plata no pueden llegar a ningún cargo, ¿no? Sí, aquí esa es una Constitución que estuvo vigente hasta entrado del siglo XX, ¿no? Hasta que se arreglaron como correspondía Herrera con Valle, con el viejo Valle. Cada vez que se arreglaron y hicieron algo juntos, se estuvieron de maravilla y dura todavía.
¿no? El divorcio por sola voluntad de la mujer, así como el sacar todas las cortapisas para que no mandaran los que tenían plata sobre los que no tenían. Y si tú decís que eso fue de algún modo, la palabra traición es muy fuerte, porque además hay que estar también en el espíritu de la época. Digamos, Artigas no encarnaba el espíritu de la época en la sociedad en la que vivía, en la sociedad Sí. colonial, digamos. Claro, Montevideo en su mayoría debía estar en contra, Claro. porque Artigas le hizo cosas terribles. Hizo una sola fiesta en su vida, para honrar la Junta de Mayo. Hizo una fiesta conmemorando la fiesta de Mayo, la Junta de Mayo, y en esa fiesta fueron los niños a esperar la salida del sol, en mayo, la salida del sol, para cantarle a la Junta de Mayo unas canciones que habían compuesto. Y los padres y los nenes que fueron a las 7 de la mañana y se pararon en una plaza y estuvieron 3 horas parados, la mitad se deben haber resfriado, ¿no? Claro. No eran partidarios de eso, ¿no? Ana Rivero tiene un libro que se llama Los Muy Fieles, Sí. donde cuenta cómo es la historia de los que no querían, Claro, claro. ¿no? Bueno, pero le cantaba a la Junta de Mayo porque de algún modo pertenecía a esa revolución. Estaba en guerra con Buenos Aires, Artigas, Claro, en ese pero momento. Y le canta a la Revolución de Mayo, ¿por qué? Porque dijo que acá mandamos nosotros y los españoles no tienen nada que ver, ¿no? Y estaba en esa. Hacemos la revolución, pero no para que se queden los marqueses y los duques. Hacemos la revolución para que todos seamos iguales. No iba a funcionar. No iba a funcionar. No iba a funcionar y no pudo funcionar. De todas maneras, bueno, lo que se recoge en el libro es que esa semilla, de alguna manera misteriosa, como ocurre con la opinión pública, sí, perduró y germinó, sí, ¿no? Sí, claro, es exacto. Existe exacta. Las vías de convivencia y las vías de coincidencia que hacen la manera de ser uruguaya, que no es igual a la de sus territorios limítrofes. Ni la Argentina ni Brasil pueden dar fe de que son como los uruguayos. Lo que nos distingue es eso que nunca fue traicionado. Y se mantiene y la gente reacciona siempre de acuerdo a eso. Tú pones unas cifras de unas elecciones, no sé si es la que ganó Berro, sí. Que en Montevideo había... Había 100.000 habitantes y votaron 662 para elegir el presidente. Claro. Son cifras de... Ahora, era un tema que, bueno, aparece cita de Berro, era un tema que la propia élite política discutía, diciendo, acá vamos a tener que hacer algo porque la gente está por fuera de todo el... Sí, la Constitución del año 30 es exactamente la fotografía de lo que querían los porteños con Buenos Aires. Es decir, vamos a dejar todo como está, la sociedad tiene un orden y ahora vienen estos sucios y estos locos, estos negros, que son estos tipos que vienen y quieren estar con nosotros como si fuéramos todos iguales. Claro. La respuesta es sí, somos todos iguales. Carlos, discúlpame, tenemos un bloque más, pues yo escucho hablar a Carlos Maggi y me pierdo. ¿Queda un bloque más? Entonces me quedo más tranquilo. Ya venimos. Jugando siempre en segunda división, el nuevo disco de Casi Exilio Psíquico, edita Ayui.